Espero que pierda todo para heredar su fortuna. Escuché a mi hermana sin que ella supiera. Aquellas palabras, pronunciadas en un susurro conspirador al teléfono, se clavaron en mi pecho como un puñal oxidado. Mientras yo, oculto tras la puerta entreabierta de su habitación en nuestra casa de Sevilla, sentía como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. En ese instante, juré que Elena pagaría por cada lágrima que había derramado en silencio por nuestro padre, el hombre que nos lo había dado todo, solo para que ella lo deseara muerto en la miseria. No era solo traición, era un veneno que corría por nuestras venas compartidas, un legado de codicia que amenazaba con devorarnos a todos. Mi nombre es Javier Ruiz, y desde ese día fatídico, mi vida se convirtió en una telaraña de venganza, tejida con hilos de dolor y secretos que ni siquiera yo conocía del todo. Pero empecemos por el principio, porque el infierno no se pavimenta de buenas intenciones, sino de mentiras que se acumulan como polvo en las calles empedradas de Triana. Nuestra familia había sido el epítome de la solidez andaluza. Mi padre, Antonio Ruiz, un empresario textil que había construido un imperio desde las humildes hilanderías de Córdoba hasta las boutiques de lujo en el corazón de Sevilla. Mamá murió cuando yo tenía 10 años, un cáncer que se la llevó en meses, dejando a papá con 2 hijos y un vacío que llenó con trabajo incansable. Elena, 3 años mayor que yo, siempre fue la dorada, estudió en Madrid, se casó con un banquero de linaje, y regresaba a casa con perfumes caros y sonrisas que ocultaban dientes afilados. Yo, en cambio, me quedé al lado de papá, manejando las cuentas, sudando en las fábricas, soñando con que algún día el negocio sería nuestro, un puente entre generaciones. Todo cambió hace un año, cuando las deudas empezaron a acumularse como nubes de tormentas sobre el Guadalquivir. La crisis económica post-pandemia golpeó duro, proveedores chinos que fallaban, clientes que huían a marcas baratas, y papá, con 65 años, resistiendo como un toro en la plaza. Elena venía de visita menos, siempre con excusas, los niños, el trabajo de Carlos. Pero yo lo veía en sus ojos, ese brillo codicioso cuando hablábamos de las finanzas. Papá debería vender, decía ella, sorbiendo su manzanilla con fingida preocupación. Yo la defendía, porque era sangre, porque las familias se sostienen en la fe ciega. Aquella noche, era verano, el aire pesado con el aroma de jazmines y el eco distante de una guitarra flamenca desde algún bar de la ribera. Había llegado temprano de la fábrica, exhausto, con las manos manchadas de aceite de las máquinas. Subí las escaleras crujientes de nuestra casa colonial, un caserón de paredes blancas y azulejos sevillanos que papá había restaurado con amor. La puerta de Elena estaba entreabierta, ella pensaba que yo estaba en Córdoba por negocios. Me detuve, atraído por su voz baja, urgente. Sí, Carlos, lo tengo todo planeado. Si papá quiebra, la herencia será mía por defecto. Javier no tiene ni idea. Él cree que puede salvarlo todo con su terquedad. Pero sin el negocio, sin nada, yo seré la única heredera viable. Espero que pierda todo para heredar su fortuna. Silencio. Luego una risa ahogada, como el tintineo de copas en una cena de traidores. Colgó, y yo retrocedí, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de Semana Santa. Me encerré en mi habitación, temblando. ¿Fortuna? ¿De qué hablaba? Papá no tenía una fortuna oculta, lo que teníamos era sudor y deudas. Pero Elena, mi hermana, la que me había consolado cuando mamá murió, la que compartía conmigo los azahares en primavera. ¿Cómo podía desearle la ruina a papá? Llamé a un amigo abogado esa misma noche, un tipo discreto de Málaga llamado Raúl, que me confirmó lo peor en España. Si el patrimonio se disuelve por quiebra, las herencias se redistribuyen por ley, pero con deudas pendientes.
El cónyuge o hijos directos con estabilidad podían reclamar prioridad. Elena, con su matrimonio perfecto, su casa en La Moraleja, era la estable. Yo, soltero, atado al negocio moribundo, no lo era. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me consumió como un fuego de San Juan. No dormí, planeé. Al día siguiente, desayunamos como si nada, papá con su periódico, Elena con su café, yo fingiendo sonrisas. Pero en mi mente, la semilla de la venganza germinaba. No la mataría, no era un monstruo de telenovela. Sería sutil, legal, devastador. Empecé por vigilarla, instalé un rastreador en su coche prestado. Revisé sus correos cuando dejó su portátil abierto. Descubrí transferencias sospechosas, dinero de papá a cuentas offshore, disfrazadas como inversiones. Ella lo estaba saboteando desde dentro, filtrando información a competidores, retrasando pagos clave. La primera movida fue mía, contacté a un detective privado, un ex policía de Sevilla con cicatrices de la ETA en los 90. Se llamaba Miguel. Y por 5.000 euros prestados de mis ahorros me trajo pruebas, grabaciones de Elena con un abogado rival, promesas de comisiones si el negocio caía. Cada revelación era un latigazo. Recordé las noches en que ella me prometía siempre juntos. Y ahora, esto. El odio se mezclaba con un vacío, como si perdiera a mi hermana 2 veces, una en la muerte de mamá, otra en esta codicia. Papá notó mi distracción. Hijo, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma en la feria. Le mentí. Por supuesto, no podía romperle el corazón. Pero empecé a protegerlo, transferí activos menores a mi nombre. Falsifiqué documentos para blindar lo poco que quedaba. Elena se enteró. Sutilmente. Javi, ¿por qué papá firmó eso sin consultarme? Estás loco. Su voz dulce, pero ojos como cuchillos. La confronté esa noche, en el patio bajo las estrellas, con el olor a azahar flotando. ¿Qué sabes tú de locuras, Elena? ¿O prefieres que hable de tus llamadas a Carlos? Su rostro palideció, pero se recompuso rápido, como una bailaora en el tablao. Estás paranoico. Es el estrés. Se fue a Madrid al amanecer, pero yo ya tenía lo que necesitaba, un plan. La venganza no sería un golpe, sería una sinfonía de caídas, donde cada nota la arrastrara más profundo. Los meses siguientes fueron un baile macabro, un flamenco de mentiras donde yo era el que pisaba con fuerza, esperando el momento para clavar el tacón. Me mudé temporalmente a una pensión en el barrio de Santa Cruz, cerca de la catedral, para vigilar de lejos. Sevilla en otoño es melancólica, hojas doradas cayendo como esperanzas rotas, el viento del sur trayendo ecos de lluvias pasadas. Alquilé un despacho diminuto en la Alameda de Hércules, disfrazado de consultor financiero, pero en realidad era mi búnker de guerra. Allí, con pilas de papeles y una botella de Ribera del Duero para las noches largas, tracé el mapa de su destrucción. Primero, el dinero. Elena dependía de Carlos, su marido, un tiburón de la banca con oficinas en el Paseo de la Castellana. Descubrí que su matrimonio era una fachada, él tenía una amante en Barcelona, una modelo 20 años menor, y deudas de juego que ocultaba. Usé a Miguel para infiltrarse, fotos, correos, extractos bancarios. Amenacé anónimamente a Carlos con un sobreenviado por correo, divorcio o escándalo. Él mordió el anzuelo, firmando papeles que drenaban la cuenta conjunta. Elena, al volver de un viaje a Marbella, encontró la casa vacía y una nota: necesito espacio. Su llanto por teléfono a papá fue el primero de sus quebrantos. Yo lo escuché todo, oculto en la línea cruzada que había hackeado con ayuda de un informático amigo. Pero no era suficiente. La codicia de Elena iba más allá, había estado desviando fondos de la empresa familiar hacia una cuenta en las Islas Caimán,
disfrazados como donaciones caritativas. Papá, confiado, había firmado sin leer. Confronté al contador, un viejo sevillano leal llamado Paco, quien confesó entre lágrimas: lo siento, Javier. Ella me presionó. Dijo que era por el bien de todos. Le perdoné, era un peón. Recuperé lo que pude, pero usé el resto como cebo. Abrí una cuenta falsa a nombre de Elena, transfiriendo pequeñas sumas para incriminarla en un lavado de dinero menor. Nada grave aún, solo lo suficiente para que Haciende oliera el humo. El conflicto familiar estalló en Navidad. Regresamos a la casa de Triana, con luces parpadeando en los balcones y el aroma de pavo asado. Papá, ajeno, brindaba por mejores tiempos. Elena llegó sola, demacrada, con ojeras que delataban noches de insomnio. ¿Dónde está Carlos?, preguntó papá inocente. Problemas de trabajo, mintió ella, lanzándome una mirada que podía matar. Cenamos en silencio tenso, roto solo por el tintineo de cubiertos. Después, en la sobremesa, exploté. Papá, Elena ha estado robando de la empresa. Silencio de muerte. Saqué las pruebas, extractos, grabaciones editadas para sonar devastadoras. Ella negó. Gritó: es una trampa de Javier, siempre celoso, siempre en la sombra. Papá, con el rostro ceniciento, se levantó y salió al patio, murmurando: Dios mío, ¿qué he criado? Elena me abofeteó, fuerte, dejando una marca roja. Te arrepentirás, hermano. Te destruiré como destruiste mi matrimonio. Se fue esa noche, jurando no volver. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb mi era un volcán, la había herido. Sí, pero el daño era recíproco. Papá cayó enfermo después, un infarto leve, atribuido al estrés. En el hospital de la Macarena, con tubos y monitores pitando, me tomó la mano: hijo, ¿es verdad, mi Elena? Le mentí a medias: es complicado, papá. Pero yo te protegeré. Juré que no, la venganza continuaría, pero ahora con él como escudo involuntario. La sociedad se enteró pronto. Sevilla es un pueblo grande. Chismes viajan como el viento de levante. Amigos comunes me llamaban: ¿qué pasa con tu hermana? Dicen que está arruinada, pidiendo préstamos. Elena contraatacó, demandó por difamación, alegando que yo manipulaba documentos para quedarme con todo. Los abogados se enredaron en un laberinto legal. Audiencias en el juzgado de la Plaza de San Francisco, donde el sol entraba por las vidrieras y proyectaba sombras acusadoras. Perdí tiempo, dinero, pero gané aliados. Paco testificó a mi favor, y Miguel aportó evidencias irrefutables. En medio de esto, conocí a Isabel, una psicóloga forense que trabajaba en el caso como perito. Alta, con ojos verdes como olivos y una voz calmada que contrastaba mi tormenta interior. La traición familiar es como un cáncer, Javier. Se metastatiza si no lo cortas. Cenamos después de una audiencia, en un mesón de la calle Mateos Gago, con vistas a la Giralda iluminada. Hablamos horas de mi infancia, de cómo Elena siempre fue la favorita, de cómo el dinero envenena la sangre. Ella me escuchó sin juzgar, y por primera vez, sentí alivio. No busques venganza ciega, me advirtió. Te consumirá. Pero yo ya estaba consumido. Isabel era solo un bálsamo temporal. La primavera trajo el primer clímax parcial. Elena perdió la demanda. El juez, un andaluz curtido, dictaminó fraude menor y le impuso una multa que la dejó al borde del abismo. Vino a verme a la fábrica, una tarde de abril con lluvia torrencial golpeando los tejados de zinc. Javi, por favor. Papá está mejor, podemos arreglarlo. Soy tu hermana. Lágrimas genuinas, o eso parecía. Dudé, el corazón apretado como un puño. La abracé, oliendo su perfume familiar. Y en ese momento,
Creí en la redención. Dame tiempo, le dije. Pero era mentira. Esa noche, envié el paquete final a Hacienda. Pruebas de evasión fiscal mayor. Anónimas. Letales. Elena fue arrestada 2 semanas después. Esposas plateadas contra su piel pálida. Flashes de cámaras en las puertas del juzgado. Titulares en el Correo de Andalucía, hija de empresario sevillano implicada en fraude familiar. Papá leyó el periódico en silencio. Luego lo rascó en pedazos. Has ido demasiado lejos, Javier. Su voz era un trueno. Por primera vez, vi en sus ojos no gratitud, sino horror. La venganza, mi obra maestra, empezaba a devorarme a mí también. El arresto de Elena fue como un terremoto en las entrañas de Sevilla, réplicas que sacudían no solo nuestra familia, sino los cimientos de amistades y negocios tejidos durante décadas. Papá se recluyó en la casa de Triana, negándose a visitas, alimentándose de sopa y recuerdos amargos. Yo, en cambio, me convertí en el paria involuntario, vecinos que antes me saludaban con buenas. Javier ahora cruzaban la calle, murmurando el hijo que traicionó a su sangre. La Dan de símbolo 1F1, ese velo frágil en la sociedad andaluza, se rasgaba con cada mirada acusadora. Isabel se convirtió en mi ancla. Nos veíamos en cafés discretos del Arenal, donde el olor a pesca frita y salitre del río mitigaba el peso de mis confesiones. Estás jugando con fuego, Javier. La venganza no restaura, multiplica el vacío. Ella hablaba desde su experiencia, había perdido a su hermano en un accidente causado por un conductor ebrio, y el perdón fue su salvación. Pero yo no podía perdonar. Cada noche revivía las palabras de Elena. Ese espero que pierda todo. Y el odio renacía como ortigas en un campo descuidado. Elena pasó 2 meses en la cárcel de Aljibe, un lugar gris en las afueras de Sevilla donde el sol apenas filtra a través de barrotes. Su abogado, un tiburón de Madrid, negoció fianza. Pero el daño estaba hecho, perdió su apartamento en La Moraleja. Carlos la abandonó formalmente con un divorcio exprés que la dejó sin un euro. Salió demacrada, con el cabello corto y ojos hundidos, y se refugió en un piso alquilado en el Polígono Sur, un barrio obrero donde el eco de tiros lejanos reemplazaba las copas de cava. La visité una tarde de junio, con el calor asfixiante pegando la camisa a la espalda. El piso era un cuchitril, paredes descascarilladas, un ventilador zumbando inútilmente. Has ganado, Javi, dijo al abrir la puerta, voz ronca como grava. No había odio en sus ojos, solo resignación. Nos sentamos en una cocina minúscula, con tazas de té aguado. ¿Pero por qué? ¿Qué te hice yo? Le conté todo, la noche que la escuché. Las transferencias. El plan para hundir a papá. Ella lloró, no histriónicamente, sino en sollozos ahogados que partían el alma. No era para herirlo a él. Era para salvarnos a nosotras. Mamá me dejó una carta, Javi. Antes de morir. Decía que papá tenía un secreto, una amante en Córdoba, una hija ilegítima. Si el negocio caía, él la reconocería, y la herencia se dividiría en 3. Yo quería protegerte a ti, a nosotros. Sus palabras me golpearon como un mazazo. ¿Una hermana? ¿Una amante? Papá, el santo intocable, con secretos. Elena juró que era verdad. La carta estaba en su maleta, robada en el registro policial pero copiada. Me la mostró, letra temblorosa de mamá, fechada 1 mes antes de su muerte. Antonio tiene otra familia. No dejes que nos quite lo nuestro. El mundo giró, mi venganza, construida sobre mentiras, se tambaleó. Pero el rencor no cede fácil. La abrasé, murmurando lo siento, pero en mi mente planeaba el siguiente paso, confrontar a papá. Regresé a casa esa noche. El Guadalquivir reflejando luces de bares como promesas falsas.
Papá estaba en el salón, viendo un partido del Betis con volumen bajo. Tenemos que hablar, dije, sentándome frente a él. Le mostré la copia de la carta. Su rostro se descompuso, no negación, sino culpa pura. Era joven, hijo. Un error de juventud, antes de tu madre. La niña. Se llama Lucía. Vive en Córdoba con su madre. Nunca quise que supierais. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Elena lo supo por casualidad, años atrás. Intentó chantajearme para que no la reconociera, pero yo planeaba contároslo todo cuando el negocio se estabilizara. La revelación fue un twist que me dejó sin aliento. No era codicia pura, era miedo. Un pánico visceral a ser reemplazados. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe hacia Elena se diluyó en empatía tóxica. Ahora odiaba a papá por su silencio. Por las grietas en el pedestal. Nos has mentido toda la vida, grité, derribando una lámpara que se hizo añicos como nuestro lazo. Él se levantó. Frágil, perdóname, Javier. Todo lo hice por vosotros. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme. Salí dando un portazo, conduciendo sin rumbo por las calles laberínticas de Sevilla hasta el amanecer. Isabel me encontró en un banco del Parque de María Luisa, exhausto. La familia no es sangre, Javier es elección. Hicimos el amor esa noche en su apartamento en Nervión. Un torbellino de cuerpos y confesiones. Pero al alba, la duda me carcomía. ¿Detenía la venganza o la redirigía hacia Lucía? ¿La intrusa? Llamé a Mijal, encuéntrame todo sobre la hija de Córdoba. La maquinaria retomó, pero ahora con un matiz, no destrucción total, sino equilibrio forzado. Elena, meanwhile, se hundía más. Perdió su trabajo en una galería de arte irónico, para alguien que coleccionaba bellezas falsas, y empezó a trabajar de camarera en un bar de la Alameda, sirviendo cañas a borrachos que la miraban con lástima. Me escribió cartas, Javi, ayúdame. Por mamá. Las leí y quemé, cada una avivando el fuego. Pero el destino intervino, papá sufrió otro infarto. Grave esta vez. En la UCI, con ventiladores susurrando como fantasmas. Me susurró, encuentra a Lucía. Dile la verdad. Es tu sangre también. Cumplí, a medias. Viajé a Córdoba, ciudad de patios floridos y mezquitas convertidas, donde encontré a Lucía en una librería del casco antiguo. 30 años, cabello oscuro como el mío, ojos de papá. Trabajaba como editora, soltera, ajena a todo. Mi madre me habló de él, pero nunca lo busqué, dijo tras mi explicación torpe. No reclamó nada, solo pidió una foto familiar. Su decencia me desarmó, regresé a Sevilla con una grieta en el armazón de mi odio. El verano culminó en un clímax familiar forzado. Organicé una cena en la casa, papá convaleciente, Elena con delantal raído, yo como mediador falso, y Lucía invitada por carta mía. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta en la Sierra Nevada. Elena llegó primero, tensa. ¿Qué es esto? ¿Javi? ¿Otra trampa? Papá, en silla de ruedas. La miró con ojos húmedos. Hablemos, hija. Sin mentiras. Lucía entró última, tímida, con un ramo de claveles. El silencio fue ensordecedor. Luego, Elena estalló. Tú, la bastarda que lo cambia todo. Lucía palideció, pero papá intervino. Basta. Todas sois mías. Y Javier. Tú eres el que nos une o nos rompe. La discusión fue un torbellino, acusaciones volando como platos rotos, lágrimas mezcladas con risas histéricas de histeria. Elena confesó su plan completo, no solo por la herencia, sino por venganza contra papá por el secreto. Yo admití mis sabotajes, el placer sádico en su caída. Lucía, la outsider, me dio, la sangre no define, las acciones sí.
Al final, exhaustos, nos abrazamos en un círculo roto, prometiendo terapia familiar. Parecía redención, pero en mi bolsillo quemaba una USB con pruebas finales contra Elena, un seguro, por si fallaba. Pensé que era el fin. Error. 2 semanas después, recibí una llamada de Miguel. Javier, hay algo más. Sobre tu madre. El twist mayor se avecinaba. Uno que haría que mi venganza palideciera ante la verdad enterrada. La llamada de Miguel llegó como un rayo en cielo despejado, mientras yo caminaba por las orillas del Guadalquivir, intentando digerir la cena familiar que había sido un bálsamo frágil. Reúnete conmigo en el bar El Tendido, dijo su voz grave, teñida de urgencia. El Tendido era un antro en las afueras de Triana, frecuentado por toreros retirados y sombras que preferían la cerveza a la luz del día. Llegué con el corazón acelerado, el sol poniente tiñendo el río de sangre. Miguel estaba en una mesa del fondo, con un puro apagado entre los dedos y una carpeta manila sobre la mesa grasienta. Siéntate, chico. Esto va a doler más que un cornada. Abrió la carpeta, fotos amarillentas, certificados de nacimiento, un diario con tapa de cuero agrietado. Tu madre no murió de cáncer, Javier. O no solo. Fue suicidio asistido. ¿Y Elena? Lo sabía desde hace años. El mundo se inclinó, el ruido del bar, risas roncas. Clink de vasos se convirtió en un zumbido distante. ¿Qué coño dices? Me explicó, investigando el pasado de la amante de papá. Había desenterrado hilos sueltos. Mamá, Carmen, había descubierto el affair en los 80, durante una época de bonanza económica pero sequía emocional. No era solo infidelidad, papá había prometido dejarla, pero nunca lo hizo. Carmen, depresiva crónica, ingirió pastillas una noche de invierno, con una nota que culpaba a Antonio. Pero el médico forense, sobornado por la familia, lo cambió a cáncer terminal no diagnosticado. Elena, adolescente entonces, encontró la nota y la quemó, jurando lealtad ciega a papá por miedo al escándalo. Quería proteger la familia, dijo Miguel. Pero eso la torció. Su plan para hundir a tu padre era catarsis, hacer que sufriera como mamá. La traición se multiplicaba, capas sobre capas como las murallas del Alcázar. No era solo codicia, era un ciclo de dolor heredado, donde Elena actuaba por un fantasma que yo ni siquiera conocía. Regresé a casa tambaleante, la carpeta bajo el brazo como una bomba. Papá dormía, lo desperté con rudeza. Mamá se suicidó, y tú lo encubriste. Su confesión fue un río desbordado, sí, lo sabía. Lo aceptó para preservar el honor. En Andalucía, el suicidio es pecado mortal, hijo. La gente habría hablado, el negocio habría caído. Lo abofeteé. La primera vez en mi vida, su mejilla enrojeció, pero no contraatacó. Solo sollozó, perdóname. Todo por vosotros. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me impulsó a la calle, conduje hasta el piso de Elena en el polígono sur, irrumpiendo a medianoche. Ella abrió en camisón. Alarmada. ¿Javi? ¿Qué pasa? Le tiré la carpeta, mamá. Lo sabías y no dijiste nada. Leyó en silencio, páginas temblando en sus manos. Luego, colapsó en el suelo, un gemido gutural escapando de su garganta. Lo hice por ti, idiota. Por no perderte a ti también. Nos abrazamos en ese suelo sucio, llorando como niños. Pero el lazo era veneno, confianza rota para siempre. Isabel me encontró al día siguiente, en su consulta, hecho un ovillo. Esto es el núcleo, Javier. La venganza es tu forma de controlar el caos que papá inició. Hablamos horas, ella me diagnosticó informalmente trastorno de estrés postraumático, alimentado por duelo no resuelto. Me prescribió terapia,
Pero yo elegí acción. Decidí confrontar el pasado. Visité la tumba de mamá en el cementerio de San Fernando. Un lugar de cipreses y cruces blancas bajo el sol implacable. ¿Por qué, mamá?, susurré, flores marchitas en mano. No respuestas, solo viento. La ley se enredó más. Con las nuevas pruebas, el caso de Elena se reabrió, no solo fraude, sino posible encubrimiento de muerte. El fiscal, un sevillano implacable, la citó para interrogatorio. Ella me llamó histérica. ¿Me mandarás a la cárcel de verdad ahora? ¿Es lo que quieres? Dudé. El twist de mamá humanizaba su traición. Pero el daño estaba hecho. Aguanta, le dije. Lucharé por reducirlo. Mentira piadosa, en secreto. Alimenté al fiscal con detalles selectivos, asegurándome de que pagara sin matarla. Lucía, la media hermana, emergió como puente inesperado. Vino a Sevilla, quedando conmigo en un café del centro. No juzgo, dijo, sorbiendo su café solo. Mi madre me contó su versión. Papá era un soñador, pero cobarde. Pero tú, pareces atrapado en una red. Hablamos de herencias, no solo de dinero, sino de patrones, infidelidad, silencio, venganza. Ella propuso terapia grupal, acepté, por curiosidad malsana. El clímax se gestó en otoño, con hojas crujiendo bajo botas en el alcázar. Papá organizó una reunión familiar en los jardines, bajo naranjos centenarios. Todos, él, Elena, yo, Lucía, incluso Isabel como observadora neutral. El aire olía a azahar tardío y tensión. Papá habló primero. Voz quebrada, he mentido a todos. Mamá merecía verdad, no encubrimiento. Vendo el negocio, lo que quede se divide igual. Elena protestó. No, eso nos deja en la ruina. Yo callé, pero interiormente hervía. ¿Redención o trampa? Entonces, el estallido, Elena, acorralada, reveló el último secreto. Papá tuvo otro hijo, no conmigo, sino con la amante antes de Lucía. Un niño, adoptado en secreto. Silencio atónito. Papá negó, pero sus ojos lo delataron. El twist mayor, no éramos 4 fragmentos, había un quinto. Un hermano perdido en las sombras de Córdoba. La familia se deshizo en gritos, Elena acusándome de orquestarlo todo. Lucía huyendo en lágrimas. Isabel interviniendo con calma profesional. Papá colapsó. Un tercer infarto. Esta vez fatal. Murió en la ambulancia. Rumbo al hospital. Sus últimas palabras, uníos. O pereced. El funeral fue un circo macabro, lluvia torrencial lavando pecados. Dolientes falsos bajo paraguas negros. Elena me miró desde el otro lado de la tumba. Ojos rojos, tú lo mataste. Javi. Con tu odio. No respondí. El peso de papá en mi conciencia era cadena suficiente. La herencia se congeló por disputas, abogados pelearon por el hermano fantasma. Un mito que Miguel confirmó, existía, pero muerto en un accidente infantil, encubierto para evitar dolor. En la absoluta desesperación, toqué fondo. Bebí hasta el olvido en bares de la Macarena, despertando con resacas y remordimientos. Isabel me salvó, elige. Javier. ¿Venganza o vida? Elegí ella, mudándome a su apartamento, dejando Sevilla por un tiempo. Pero Elena no cejó, desde su piso. Planeaba contraataque, demandó por homicidio involuntario, alegando que mi acoso causó los infartos de papá. La ley, ese molino implacable, empezó a moler mi libertad. La demanda de Elena fue un puñetazo en el estómago. Un recordatorio de que la venganza es un boomerang ensangrentado. Homicidio por estrés inducido, alegaba su nuevo abogado. Un picapleitos de Granada con reputación de sanguijuela. Pruebas, mis correos a Haciende. Las grabaciones editadas. Testigos de nuestras peleas. El juzgado programó audiencia preliminar para diciembre.
En plena Navidad. Como si el destino se burlara con villancicos y luces mientras yo enfrentaba cadenas. Isabel se convirtió en mi defensora no solo emocional, sino práctica. Contactó a Raúl, mi viejo amigo abogado, para contraatacar. Es bluff, dijo él en una reunión en su despacho del centro, con vistas al ayuntamiento. Falta causalidad directa. Pero te costará reputación. Dinero. La reputación ya era cenizas, amigos se distanciaron. La fábrica cerró por deudas heredadas. Y Lucía, herida por el caos, regresó a Córdoba sin despedida. Necesito espacio de esta locura, escribió en un email frío. Elena, en cambio, floreció en su rol de víctima. Entrevistas en periódicos locales, mi hermano me destruyó por celos. Papá murió por su culpa. Fotos suyas, demacrada pero digna, vendiendo lástima. Odiaba admitirlo. Pero admiraba su resiliencia, la misma que la había hecho sobrevivir al secreto de mamá. Intenté visitarla, pero me rechazó en la puerta. Vete, Judas. ¿Has ganado el infierno? Disfrútalo. El juicio preliminar fue un teatro del absurdo. Sala abarrotada en el Palacio de Justicia, con el olor a madera pulida y sudor nervioso. Elena testificó primero. Voz temblorosa, Javier me vigilaba. Sabotajeaba mi vida. Sus acciones rompieron a papá. Lágrimas oportunas, el juez. Una mujer de 50 con gafas severas. Asintió con empatía. Mi turno, conté todo. Sin filtros la llamada que oí. Los desvíos de fondos. El ciclo de traiciones. Raúl presentó contrapruebas, la carta de mamá. Las transferencias reales de Elena. El juez desestimó cargos, pero ordenó mediación familiar obligatoria. Resuelvan sus demonios fuera de mi corte, dictaminó. La mediación fue en una oficina neutral en el barrio de Los Remedios, con un terapeuta calvo llamado Dwight Vargas, experto en dinámicas tóxicas. Sesiones semanales, Elena y yo, solos al principio, aireando paz. Me odiabas porque eras el hijo perfecto, el que se quedaba, espetó ella una tarde. Y tú me eclipsabas, siempre la estrella, repliqué. Poco a poco, grietas se abrieron, confesiones de infancia, como la muerte de mamá nos había separado en islas de dolor. Quería protegerte del secreto, admitió. Pero te convertí en monstruo. Lucía regresó para una sesión. Reticente. No soy enemiga, dijo. ¿Pero por qué el odio? Compartimos historias, ella de rechazo paterno, yo de pedis roto. Isabel asistió como apoyo. Su presencia un faro. El perdón no borra, transforma. Repetía. Empecé a creerlo, sueños con papá se suavizaron. De acusaciones a abrazos. Pero la sociedad no perdona fácil. En Sevilla, el escándalo festeró, boicots a proveedores, cartas anónimas amenazando quiebra total. Vendí la casa de Triana, reliquia familiar. Por una fracción, mudé a un piso modesto en Heliópolis con Isabel. Ella quedó embarazada ese invierno. Un twist vital, vida en medio de muerte. Un nuevo comienzo, dijo. Mano en vientre. Alegría teñida de miedo, podía ser padre sin repetir ciclos. Elena, meanwhile, tocó fondo real. Perdió el bar por deudas, recurriendo a trabajos precarios, limpiando oficinas en turnos nocturnos. Una noche, me llamó ebria, Javi. No aguantó. Ven. La encontré en un banco del Prado de San Sebastián, temblando bajo farolas parpadeantes. Mamá me susurró en sueños, para. La llevé a casa. Dormimos en sofás separados. Pero al amanecer, hablamos como hermanos perdidos. Ayúdame a salir, pidió. Accedí, pagué y llevé en una clínica de Málaga. Sesiones compartidas. El clímax final se cocinó en primavera, con feria acercándose. Descubrimos el hermano fantasma, no muerto, sino vivo. Un hombre de 40 llamado Mateo,
criado en un orfanato de Jaén por decisión de la amante. Papá lo había localizado años atrás, pero nunca contactado por vergüenza. Miguel lo encontró taxista en Córdoba, familia propia, ignorante de su linaje. Lo invité a Sevilla, sin expectativas. Llegó cauto, con esposa y 2 hijos, en un encuentro en un restaurante del Arenal. El reencuentro fue eléctrico. Elena lloró al verlo. «Te pareces a papá de joven». Lucía sonrió por primera vez genuina. Yo observé mudo. Mateo. Pragmático, no quiero dinero, solo historia. Compartimos la herencia simbólicamente, dividimos fotos, anécdotas. Un reloj de papá. No oro, sino cierre. Pero el verdadero twist golpeó esa noche en el testamento final de papá. Leído por Raúl. No había fortuna. Todo era deudas. El secreto era una póliza de vida falsa que Elena había inflado en su mente. Nuestra lucha. Por nada. Risas histéricas en la notaría. Elena se dobló, idiotas. Todo por humo. La catarsis llegó en la feria de abril. Bailamos sevillanas en el Real. Vestidos blancos ondeando. Jerez fluyendo. Elena, sobria 6 meses. Me tomó la mano. Gracias por romperme para reconstruirme. Lucía trajo a Mateo y familias. Isabel, con vientre redondo. Bailó lento. No era final feliz de cuento, cicatrices quedaban. Pero el rencor se disipó como niebla matutina. El verano post-feria trajo calma engañosa. Como el Guadalquivir en estío, superficie serena. Corrientes profundas. Elena se mudó a un piso compartido en el centro, trabajando como asistente en una ONG de ayuda familiar irónico Redención. Nos veíamos quincenales. Cafés en Mateos Gago, donde disecábamos heridas sin sal. La traición fue mi armadura, confesó una vez, removiendo azúcar en su cortado. Pero tú la perforaste. Yo asentí. Mi venganza. Espejo de su codicia. No se había forjado en acero templado. Isabel dio a luz en agosto. Un niño, Antonio. Por papá. Con ojos verdes como ella y mi terquedad. La paternidad fue terremoto, noches sin dormir. Pañales y llantos que ahogaban fantasmas. Mírate, dijo Isabel en la maternidad. Exhausta pero radiante. De vengador a padre. Evolución. Pero el pasado acechaba, demandas residuales por deudas familiares. Haciende reclamando impuestos sobre ventas ficticias de Elena. Pagamos a plazos. Vendiendo reliquias el coche de papá. Joyas de mamá como sacrificios a deidades burocráticas. Lucía y Mateo tejieron lazos flojos, visitas esporádicas. Barbacoas en Córdoba, donde el asado humeaba bajo olivos. Mateo, el taxista, contaba anécdotas crudas. Creía que mi vida era suerte mala, ahora sé que fue destino esquivo. Su esposa, Rosa, cocinaba gazpacho que sabía a hogares reconstruidos. Elena coqueteaba con normalidad. Riendo sin amargor, yo observaba, midiendo si era genuino o máscara. El conflicto sasayital persistió sutil en mercados de Triana. Miradas laterales, en antiguas amistades. Silencios cargados. Reorganicé vida, abrí una pequeña consultoría de recuperación de deudas en la Alameda, ayudando a familias rotas como la mía. Clientes, viudas estafadas, hijos traicionados. Tu historia inspira, decían. Mentira. Era expiación. Twist Residual, una carta anónima llegó en septiembre. Postmark de Madrid. Se lo de tu madre. No fue suicidio, asesinato. Pulso acelerado. Convoqué a Miguel. Investigó, rastro a Carlos, ex de Elena. Resentido por divorcio. Bluff para extorsión. Lo confrontamos. Grabando confesión. Quería dinero para mi amante. Balbuceó. Lo entregamos a policía. Karma poético. Otoño trajo H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN pleno. Visité tumba de papá en San Fernando. Con Antonio en brazos. Lo siento.
Viejo. Te rompí por salvarte. Viento susurró perdón. Elena y yo viajamos juntas a la Costa del Sol, sanando en playas de Marbella, arena blanca, olas lamiendo pies, conversaciones profundas. Si volviera atrás, dijo ella, elegiría verdad sobre fortuna. Yo, yo. Empatía sobre venganza. Navidad reunió a todos, casa alquilada en Nervión. Luces parpadeando, pavo y turrón. Mateo contó chistes malos. Lucía leyó poemas. Elena acunó a Antonio como tía devota. Brindamos por la familia elegida, no la de sangre manchada. Isabel sonrió, habéis sobrevivido al drama. Pero la vida no es arco iris, enero trajo recaída. Elena, presionada por soledad, recayó en alcohol tras despido en la ONG. Llamada nocturna, Javi. Lo arruiné otra vez. La recogí de un bar en la Macarena, vomitada y rota. Dije segunda ronda. Culpé a mí por no vigilar. No soy tu guardián, me dijo el terapeuta. Verdad dura. Primavera revivió esperanzas. Abrí sucursal en Córdoba, uniendo lazos con Lucía y Mateo. Elena encontró amor, un profesor de historia, viudo, con quien paseaba por patios floridos. Es real, me dijo, ojos brillantes. Yo, con Isabel, planeamos bodas en silla en la Giralda. El cierre psicológico llegó en terapia final con Reid. Vargas. Habéis pagado el precio, pérdida, dolor, renacimiento. Saliendo, Elena y yo nos abrazamos en la calle. Lluvia fina bendiciendo. Te quiero, hermana traidora. Yo, hermano vengador. Año nuevo. 2026. Amaneció con promesas tenues, como el alba sobre la torre del oro, dorada, incierta. La venganza. Ese dragón que devoré. Dejó escamas, confianza frágil, deudas persistentes, pero también perlas familia reescrita. Yo renacido. Sevilla. Testigo impasible. Siguió su ritmo, ferias, procesiones, río eterno. Elena y su profesor, Diego, se mudaron a un dúplex en el barrio sur, plantando jazmines en balcones como talismanes. Visitas semanales, cenas donde Antonio gateaba, robando aceitunas, y Mateo contaba anécdotas de pasajeros excéntricos. Lucía publicó un libro Sombras familiares, inspirado en nosotros, dedicado a los Ruiz, fragmentados pero enteros. Éxito modesto, firmas en librerías cordobesas donde posábamos como clen disfuncional. Mi consultoría prosperó, casos de traiciones empresariales, donde mediaba sin rencor. Isabel abrió práctica privada, especializándose en duelo familiar. Somos terapeutas accidentales, bromeábamos. Boda en junio, civil en el ayuntamiento. Seguido de fiesta en Triana, flamenco, jamón, risas que ahogaban ecos. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 THIN, el negocio de papá. Disuelto. Renació como cooperativa obrera bajo mi tutela. Ex empleados. Leales. Compartían ganancias. Paco, el contador, dirigía con orgullo. Por Antonio, decíamos. Elena contribuyó ideas, redimiendo su sabotaje. Twist final. Suave, en ático de la vieja casa. Encontramos carta de mamá. Original. No suicidio, depresión. Pero con esperanza, luchad por verdad. No por oro. Os amo. Lágrimas colectivas. La enmarcamos. Recordatorio. Hoy, miro río desde puente. Antonio en hombros. Elena al lado con Diego. Lucía y Mateo uniéndose. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden web disipado. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN cicatrizado. Amor duro ganado floreciendo. La traición sangró generaciones, nosotros. Cauterizamos con fuego propio. Fin. No happy end perfecto, real. Como Andalucía, sol y sombras. Baile eterno.